que para el pueblo, lo que es del pueblo. Bueno, tenemos en línea a nuestro primer entrevistado del programa de hoy, que lo va a presentar el compañero Marcelo Duhalde. Sí, para mí es un placer presentarlo, es una persona con la que yo tengo relación hace muchos años, es un referente de la lucha de los discapacitados, es precisamente vicepresidente de la CONJUP, que es también está el tema de los jubilados, él es muy activo. Estoy hablando del doctor Pedro Ábalos, que está allá con nosotros. Hola Pedro, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar hablando contigo y con la audiencia de Radio Rebelde. Sí, estamos acá con Pascual Manganiello y Gustavo Varela. Guillermo. Perdón, Guillermo Varela. Gustavo Varela es un compañero nuestro. Sí, como un paso de la clandestinidad. Asesinado por la dictadura. Pedro, es un día muy complicado, así que no te vamos a entretener mucho, pero que sabemos que uno de los sectores de nuestro país más castigado por las políticas de siniestro personaje que tenemos son precisamente los discapacitados, que tienen una enorme reducción de sus ayudas, y además de eso, las deficiencias que ya venían habiendo desde antes con el tema de los edificios y la circulación y todo lo demás, pero hay enormes motivos para charlar contigo, así que queremos que te explayes como vos quieras. Sí, efectivamente. Bueno, en realidad ha sido un proceso que viene desarrollándose sistemáticamente. Vos recordarás a principio de la gestión de Milei que Adorni mostraba una radiografía de un perro, etcétera, olvidando que en realidad se había presentado esa radiografía y el pedido había sido rechazado. Esta es una de las primeras mentiras. La otra, que tiene mucha difusión aún en otros sectores políticos, es la cantidad de pensiones no contributivas. La realidad es que 1.200.000 personas tienen una pensión no contributiva. Y si vos lo comparás con la población, estamos hablando del 2,66% de la población. ¿Sabes cuántas personas con discapacidad tiene Alemania? Tiene por sobre el 9% de personas con discapacidad. Francia tiene mucho más. Además de la diferencia, no es lo mismo tener una discapacidad en Oberá que tenerla en Bonn o en Frankfurt o en París. Evidentemente. La realidad es que se muestra una parcialidad y de esta manera se pretende desprestigiar a las personas con discapacidad. En lo concreto, con desde el Ministerio de Desarrollo Inhumano y todas esas cosas que ha hecho este gobierno, han suprimido varios de los de las leyes y de los de las ayudas que se prestaban directamente, porque hay mucha necesidad por parte, sobre todo teniendo en cuenta lo que es el panorama económico que ha impuesto Milei, ¿no? Totalmente. Desde los inicios de la gestión se cortó el suministro de medicamentos a los sectores críticos, gente que tenía cáncer, gente que tenía enfermedades de las llamadas raras, que son de bajo impacto y alto costo, han visto recortadas sus ayuda, la entrega de medicamentos, con trágicas consecuencias que yo creo que en algún momento esto se va a poder llevar a tribunales, porque depuraremos tanto el Poder Judicial como el Poder Ejecutivo. Después de eso vino la definición de recortar las pensiones no contributivas. En agosto del año pasado comenzó una supuesta auditoría que se extiende hasta la actualidad, porque tenés que
auditar 1.200.000 pensiones en todo el país. Pero lo curioso de esto es que en septiembre del año pasado, o sea que después de iniciado el proceso de auditoría, se cambió la normativa, se modificaron dos situaciones. La primera es que se restableció la compatibilidad, la incompatibilidad entre el trabajo registrado y la pensión no contributiva. Y la realidad es que esta es una manera de recortar la vida de las personas con discapacidad, porque con el 70% de una jubilación mínima, una persona con discapacidad no puede vivir. Bueno, ahora tiene prohibido el trabajo. ¿Cuáles son sus opciones? El trabajo en negro, el pedir monedas en las esquinas o el robar. No les queda otra manera de subsistir. Así que el primer recorte en lo normativo estuvo con la supresión de la posibilidad de trabajar. Y la otra es el restablecimiento del 66% de discapacidad para que la persona pueda acceder a la pensión no contributiva. De esta manera se vuelve al criterio médico en lugar de considerar a la discapacidad una intersección entre alguna dificultad física o psíquica que tiene la persona y barreras que le coloca la sociedad. Ahora estamos reincorporando el criterio que ha quedado atrás después de la sanción de la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad. Pero para colmo, en enero de este año se modificó el baremo. ¿Qué es el baremo? El baremo es una tabla que nos permite evaluar determinadas discapacidades. Por ejemplo, en el caso de un accidente laboral, si vos perdés el dedo meñique, es el 6% de discapacidad. Si vos perdés el brazo, es el 70% de discapacidad. Bueno, hicieron un baremo para la discapacidad con tanta falta de pericia que se basaron en un baremo para la seguridad social del año 98, mucho antes de la sanción de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y se volvieron a utilizar criterios totalmente desterrados. Por ejemplo, el idiota, el débil mental, estas categorías médicas ya no figuran en los manuales internacionales que definen las situaciones de discapacidad, al punto de que el gobierno ha tenido que reconocer que se trató de un error y está la promesa de cambiarlo. Pero lo que evidencia la decisión de recortar las pensiones no contributivas es el presupuesto. Vos sabés que los presupuestos cada año se mandan en el mes de septiembre al Congreso. Uh-huh. El que se mandó en el mes de septiembre del año pasado para regir durante el año 2025 tenía 100.000 pensiones no contributivas menos de las presupuestadas en el presupuesto 2023, que fue prorrogado primero en el 2024 y ahora está prorrogada en el 2025. Por decisión del presidente. Esto ha sido por decisión del presidente para poder hacer lo que quiere con el dinero de los argentinos, ¿no? Exactamente. Entonces, la realidad es que antes de sancionarse el baremo, incluso antes de mandarse estas modificaciones con el tema del trabajo, ya tenían definido sacar de circulación 100.000 pensiones no contributivas, comparándolas con el año 2023. Uh-huh. Y si las comparás con fines del año 2023, es decir, ya no hablando del presupuesto, sino de lo efectivamente ejecutado, la cantidad de pensiones a recortar son 170.000. Más o menos el mismo número que recortó Macri allá por el 2017, ¿te acordarás? Que no se recuperaron más.
Pedro, quería, Sí. antes de darle paso a Guillermo Varela, que te quiere hacer una pregunta, yo quería hacerte una pregunta cortita. ¿Conoces algún juez o fiscal con discapacidad que no sea mental? Bueno, afortunadamente no forma parte del círculo de mis relaciones ni los jueces ni los fiscales. Yo te digo que una de las deudas que tiene el Congreso y en particular el Senado es modificar la composición de la Corte Suprema de Justicia. Lo primero que nosotros necesitamos hacer en un gobierno nacional y popular es designar 5 jueces de género femenino. Esta me parece que es por lo menos el primer paso. Después se verá qué pasa con los juicios políticos. Me parece que es difícil, ¿no? Tu aspiración es difícil de acuerdo al concepto que tiene Javier Milei de las mujeres, así que me parece que eso no va a llegar fácilmente, ¿no? No, pero ¿sabes qué? Hay que votar bien en octubre. Y además, desde la Confederación de Jubilados, Retirados, Pensionados y Adultos Mayores, nosotros estamos impulsando la constitución de un partido político que represente los intereses a la manera de lo que fue el peronismo en los 70. ¿Te acordás que había una rama política, una rama gremial? Sí, claro, las 4 ramas del Partido Justicialista. Nosotros ahora estamos pensando en una rama del trabajo, no solo gremial, porque hoy el trabajo también se expresa en los trabajadores autónomos y en la gente que no tiene trabajo. Estamos pensando en la rama de los jubilados. Cuando entró el censista a cada hogar en el 2022, cuando se realizó el censo, 8.800.000 personas dijeron que tenían que tenían una jubilación, una pensión. Si nosotros logramos que 1/3 de esas personas, 2 millones y pico, casi 3 millones, cambien el voto, bueno, nosotros empezaremos a mirar de otra manera el futuro de este país. Así que para nosotros esto es sumamente importante. Hola Pedro, ¿cómo estás? Te habla Guillermo. Hola Guillermo. Admiro tu optimismo, Pedro, sobre todo para lo electoral en octubre. Ojalá se cumplan tus predicciones y que logremos cambiar esa cantidad de votos. Ayer circuló una información que se calcula que, confirmame si es así, si no corregime por favor, que hay 6 millones de jubilados que cobran 400.000 pesos o menos de 400.000 pesos. ¿Es certera esta información, Pedro? Sí. Con 400.000 pesos, particularmente lo digo yo, que no tengo una familia muy grande, yo vivo 15 días con 400.000 pesos, gastando lo mínimo indispensable, ¿no? Yo creo que es evidente que es una jubilación muy retrasada, que en general las jubilaciones en la Argentina siempre fueron retrasadas, no hubo épocas demasiado virtuosas en la jubilación, salvo en algunas capas de jubilados que tenían más altos ingresos, pero la mayoría de los jubilados siempre estuvo, no tan bajo como ahora quizás, pero sí al borde de la línea de pobreza. En muy pocas etapas de la vida política argentina los jubilados que cobraban la mínima estuvieron en una vida digna. Ahora, vos nos decís que de esos hay una cantidad inmensa de jubilados, a los que suman su condición de jubilado, la condición de discapacitado, que van a ganar menos de esa cifra. ¿Es así, Pedro? Efectivamente, la persona que tiene una pensión no contributiva tiene un ingreso del 70% de una jubilación mínima, más el bono que está congelado desde el inicio de la gestión de Milei. Y que no se cobra, y que no se cobra todos los meses tampoco. Además, el bono. Sí,
El bono se está cobrando todos los meses, ¿Sí? hasta ahora. Ujú. Sí. Pero lo fundamental es que, además de eso, han recortado la provisión de medicamentos. Ujú. No solo a quienes se proveían de medicamentos en la DATSE, esta función del Estado de cubrir necesidades básicas para quienes no tienen ningún respaldo económico, sino para los jubilados a los cuales se les recortó, por un lado, los medicamentos de provisión gratuita y por el otro lado se hicieron de venta libre algunos medicamentos que anteriormente eran... Uno de ellos es el protector gástrico, que es uno de los remedios más comunes en la gente adulta, ¿no? De mayor edad. Los prazoles. Totalmente. Los prazoles, sí. Totalmente, porque realmente está ligado a la cantidad de otros medicamentos que uno consume cotidianamente. Exacto. Pero lo fundamental, me parece, es que nosotros tenemos que transmitir a la comunidad que necesitamos, más que dirigentes, necesitamos un programa. Este país... Por tiempo necesitamos un presidente. Sí, pero más que nada necesitamos un programa. Este país no es que no haya dinero, no es que no haya plata, como dice Milei. Y además, cuando hace falta la plata, como ocurrió con Bahía Blanca, repentinamente apareció el dinero. Entonces, lo que nos hace falta es un programa. ¿Vos te acordás? El mejor sistema previsional, dijo alguna vez Cristina, es el noruego, que se fondea en el petróleo del Mar del Norte. Bueno, nosotros acá en la Argentina tenemos muchísimos recursos naturales, muchísimos recursos mineros, etcétera, que son de las provincias. Ojo, eso hay que ser muy claro. Son de las provincias. Constitución de 1994. Eso es la Constitución de 1994. Pero cada gramo de litio que sale del país tiene que pagar impuesto a la exportación. Y ese impuesto, por la Constitución que vos decís, la del 94, ese impuesto es nacional. Entonces, cobrando ese impuesto, en primer lugar, recaudás. Y en segundo lugar, favoreces que se exporte, en lugar de litio, la batería de litio. Sí, por supuesto. Que incluye valor agregado. Así que para nosotros lo fundamental es que la comunidad tenga claro que desde nuestro sector, el de los jubilados, el de los pensionados, no solamente tenemos esta necesidad de los medicamentos, de los ingresos, etcétera, etcétera, sino que tenemos memoria. Nosotros nos acordamos en qué terminó la experiencia de Menem en el 2001. Nosotros tenemos, además memoria, tenemos experiencia. Hemos formado parte de un país donde, es cierto, los jubilados no siempre estuvieron tan mal como ahora, pero hubo una época, recordarás, en que la mínima era de $400. Entonces, para nosotros lo fundamental es un programa que nos permita plantear a la comunidad lo que significa imaginar que de cada provincia venga un diputado nacional con un programa debajo del brazo. Bueno, las posibilidades de este país cambiarían de una manera totalmente favorable al sustento de todos los argentinos, no solo de los jubilados. Ahí se agrega a las consultas Pascual Mangañelo. Pascual, dale. Pedro. Hola, Pascual. ¿Cómo estás? Divido la idea en dos cuestiones. Por un lado, el tema de jubilados y pensionados, que existe el Fondo de Garantía Sustentable que está siendo rapiñado permanentemente por esta banda que ha logrado asumir la conducción del Estado en la Argentina. Y por el otro lado, coincidiendo con lo que vos planteás, de que
en la Argentina sobra el dinero, el problema es quién se lo lleva, está claro, ¿no? Sí, las grandes corporaciones, la deuda externa, es decir, hay toda una serie de elementos. Pero hay un tema que tiene que ver con la discapacidad. En algún momento, supongo que debe seguir existiendo, pero que hay un silencio de radio muy importante, no hay, nunca hablan de eso, es el porcentaje del impuesto al cheque que va destinado, en su momento era el ANDIS, si no me equivoco. Con ese dinero, ¿en qué debería aplicarse? Porque este gobierno, la verdad que no está haciendo nada que favorezca justamente a las personas con discapacidad, y mucho menos si son jubilados y pensionados y además son discapacitados. Sí, efectivamente, lo que hay con este gobierno es una malversación de los fondos públicos, porque, a ver, hay que distinguir, una cosa es el impuesto al cheque y otra cosa es la multa por cheques mal emitidos. Esto es conocido en el ámbito de la discapacidad, estas multas, es conocido como la ley de cheque, que es distinto del impuesto al cheque. Entonces, la ley de cheque se sigue recaudando. Cada vez que vos emitís un cheque sin fondo o cada vez que vos ponés el endoso del cheque en el cuadradito donde no debía ir, el banco te lo rechaza y el 4% de ese monto está destinado a la discapacidad. En realidad esto lo administra la Agencia Nacional de Discapacidad y vos sabés que el abogado de mi ley está a cargo, Spagnuolo, y no se han otorgado estos fondos. Estaban destinados a ayudas técnicas, a sillas de ruedas, a bastones, a equipamiento para las personas con discapacidad que tienen pensiones no contributivas. Bueno, la realidad es que las pensiones no contributivas están siendo objetos de esta auditoría persecutoria. La realidad es que ese dinero entra y se destina a otras finalidades, así que estamos necesitando organizarnos las personas más afectadas por esta administración, organizarnos para poner freno a este saqueo. Tenemos que tener en claro que queremos una jubilación digna, tenemos que tener claro que queremos que las personas con discapacidad no pierdan la pensión cuando obtengan un trabajo donde gane razonablemente 4 jubilaciones mínimas, pero por supuesto que si lo designan gerente de una multinacional, bueno, se renunciará a la pensión. Así que para nosotros es fundamental esta manera de ver las cosas. Decime. Pedro, para terminar, yo no quiero dejar de tocar un poco el tema de Santino, el menor de los Corleones, o sea, la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, que tiene una desaprensión absoluta por todo lo que se necesita. ¿Y qué hay en cuanto a los edificios y las cosas que están pendientes permanentemente de resolver, ¿no? Bueno, la realidad es que Jorge Macri, sabrás que tiene una suerte de discapacidad y ha hecho una serie de anuncios que no se reflejan de ninguna manera en las necesidades de las personas con discapacidad. Y te doy un solo ejemplo. Vos sabés que es obligación de las oficinas públicas habilitar espacios para que la persona con discapacidad tenga un pequeño comercio. Entre Capital Federal y Gran Buenos Aires hay 2.000 lugares que es posible
donde es posible instalar en un espacio de 2 metros por 3 o 1,50 m por 3 un pequeño comercio para la persona con discapacidad, donde pueda, por ejemplo, en los locales del ANSES o de la FIP. Sí, en la entrada de los ministerios, en los halls de los ministerios ha habido siempre alguno... exactamente. La realidad es que hay 2.000 lugares. Entre las reparticiones nacionales hay menos de 100, o sea que ahí podríamos pensar en 1.900 puestos de trabajo, y lo mismo pasa con el gobierno de la ciudad. Así que para nosotros el desafío es tener claro que nadie nos va a regalar nada. Tenemos que organizarnos, tenemos que salir a las calles como lo vamos a hacer en el día de hoy, en defensa de nuestros derechos, y también tenemos que organizarnos para votar, porque la realidad es que eso es lo fundamental. Eso es lo fundamental. Me imagino que habrá muchos arrepentidos de ese 53% o algo por el estilo que se produjo de votos a Milei. Pedro, te agradecemos mucho este contacto, contá con nosotros, con el programa, para difundir toda la situación que están viviendo, y como siempre es un placer hablar con vos, ¿no? Bueno, para mí también, un saludo para ustedes tres y para la audiencia de Radio Rebelde. Gracias, Pedro. Hasta pronto. Abrazo. Bueno, Pedro Ábalos, en los micrófonos de Radio Rebelde. Vamos al corte, un poquito de morado, y volvemos en un ratito. Dale. Vamos de azul, que dijo que era de morado, no, vamos a ir de azul, que son la gente buena. Sí, Muy sí. bien, Pascual. Bien. Dale, Dey.